debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado. Nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Cristo el capitán. Él te ha puesto su mano en el arado. Debes saber de antemano que no debes regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. El capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel. Hermano, usted esté pendiente de la persona que está cerca de usted, que no tiene dónde leer. Gloria al Señor, y especialmente de los amigos. Capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, el versículo 14 y 15. Vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Con una alabanza grande puede sentarse. Vamos a estar bien pendientes. Y si puede tomar nota de todos estos versos de la palabra que vamos a escudriñar, hágalo. Si no lo puede, pues esté pendiente, atento a lo que Dios quiere hablarnos. Yo quiero hablarles hoy acerca del tema enemigos secretos. ¿Ha oído usted alguna vez
Lo sé que sí, yo sé que sí. De muchos programas que se han escrito y se han hecho a través de las redes sociales, a través de la televisión inclusive, que se habla de amigos secretos, ¿verdad? Es posible que usted tenga un programa personalizado con amigos secretos. Le anticipo que la palabra dice que no hay nada en la tierra que no sea descubierto y no hay nada que no haya de salir a la luz. Sean amigos secretos o sean enemigos secretos, si son enemigos secretos, el Señor es experto en quitar no mascarillas, sino máscaras. Él es experto en quitarle la máscara a aquel que se esconde en su propio egoísmo y en su propia falsedad. La palabra enemigo se define como alguien que se opone a alguien o algo, o es contrario a ellos. Cuando alguien se opone a lo que usted está haciendo, a lo que yo estoy haciendo, para el Señor, se constituye en un enemigo. Y así no se lo diga a usted, así no le diga a usted, usted es mi enemigo, lo es. No necesita decírselo. El sol no necesita gritar en la mañana, dar un grito diciendo, aquí voy, soy el sol. Sencillamente se sienten los rayos, se siente el calor, se siente el fuego. Y todo el mundo dice, salió el sol. La palabra dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La persona puede constituirse en un enemigo y estar dentro de la misma casa, de la misma familia y ser un enemigo de los otros. Puede estar dentro de una empresa donde labora y es un enemigo secreto, que él se comunica secretamente con sus enemigos o con los enemigos de la empresa. Cuando llega el gerente, le muestra los dientes y hasta le da un abrazo, pero secretamente se comunica. Entabla comunicación telefónica, por mensajería, por diferentes formas. Y como es secreto, pues cuesta que lo descubran. Eso es dentro de una empresa, dentro de una universidad, dentro de un colegio. Aparecen muchos enemigos suyos y míos, gratuitos, que de una u otra forma hacen resistencia. Se oponen. ¿A qué se opone el enemigo? Al triunfo, a la victoria, al logro, al alcance, a la bendición que usted llegue a tener. Se opone. Y cuando alguien se refiere a ese enemigo, es como tocarles
la niña de los ojos. Que hay gente que son enemigos. Dentro de la obra de Dios, el Señor es experto en quitar esa máscara y descubrirlo de la manera que Él sabe hacerlo. Secreto se define como que solamente es conocido por un número limitado de personas. El que es un enemigo secreto solamente se comunica con un número limitado de personas. Y la tendencia siempre es oponerse a lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Alabado sea el Señor. Existen enemigos secretos, ocultos entre el pueblo, que no se notan, porque son secretos. Se lo encuentran a usted, repito, y le pueden dar un abrazo y hasta un beso, porque quieren mantener una máscara de falsedad, de hipocresía, para no ser descubiertos. Mire, hermano, ese tipo de personas aparentan ser amigos, aparentan ser, si son de una iglesia, miembros activos y miembros con cargas grandes por la obra. Aparentan. Pero al que pueden meterle el veneno, se lo dejan ir hasta los tuétanos. Escuche esto. Ese tipo de personas estarán dentro de un grupo cristiano, sea una organización, en el caso de pastores, líderes importantes, y en el caso de una congregación, miembros, llámense diáconos, llámense líderes, ayudantes, lo que sea, no importa quién sea, estarán ocultos mientras no se les llame la atención. Mientras usted no corrija a alguien, es su amigo. Aún empezando por su propio hijo, su propia hija. Si usted tiene que llamarle la atención, ahí se va a dar cuenta qué tipo de hijo es o qué tipo de hija tiene. El día que usted le llama la atención, el día que usted lo establece y le establece normas y le establece reglas que debe cumplir y que debe seguir, ese día se quita la máscara y lo confronta y le dice: me voy a ir de esta casa, me tienen aburrido, me tienen aburrida, cansada, cansado, ya basta con eso. Estoy esperando cumplir, dicen algunos, mis 18 años para agarrar mis tanates y largarme de esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Su padre le ha hecho daño? ¿Su mamá le ha hecho daño? ¿Sus hermanos le han hecho daño? El dañado es él. Él es el que está dañado. Él es el que no le gusta la comida. Él es el que no le gusta cómo le sirven la limonada, el refresco. Él es el que protesta por todo. Él es el incómodo. ¿Quién es el que está dañado?
Recuerda, en una ocasión les conté una anécdota de un escritor que dibujó un caballo a la velocidad con unas abejas sobre su cuerpo, y había una descripción que decía: en vano corre. Y cuando la gente se quedaba viendo por qué dice que en vano corre, es porque las abejas las tenía sobre su propio cuerpo. Y entonces, cuando alguien tiene el daño en su propio corazón, en su propia mente, a todos los demás los mira con defectos y los mira como sus enemigos. Pero no es que seamos enemigos, ni los demás son enemigos. Es la persona que está mal, que está dañado. Han habido líderes importantes dentro de la obra que en todas las reuniones, en todos los cultos unidos, en todas las actividades unidas, siempre las fotos los delatan porque siempre están atrás. Ese es un mensaje negativo. ¿Por qué no estoy adelante? ¿Por qué no me hago cerca? Porque hay algo en el corazón. Y hay una reunión, entonces, para poderme hacer atrás, voy a llegar tarde. Entonces algunos se habitúan a llegar tarde para que los pongan siempre atrás. Hay algo en el corazón. Ninguna reunión están adelante, nunca se encuentran adelante, nunca se encuentran donde los vean, siempre están al acecho, escondiéndose. Tienen máscaras puestas. Son peligrosos, pero son enemigos secretos. Están tejiendo su propio destino, haciendo su propia siembra, que será su próxima cosecha en la tierra. Nadie será su enemigo, aunque sea secreto. Nadie será su enemigo público si usted no le llama la atención o lo establece. Entonces se descubre en el momento que usted lo confronta. Usted le dice las cosas que está haciendo no son correctas. Ese día se quita la máscara y hasta le falta el respeto a su padre, a su madre, a sus hermanos, a quien tenga que faltarles al respeto. Pero ese día salió a la luz cuando una persona tiene que establecer el orden. El caso de un pastor, la doctrina. Cuando un pastor establece la doctrina, las reglas, las normas, ahí los miembros que no son sinceros y reales, que están dentro de una congregación, pero que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Yo le quiero mostrar por esta palabra bendita, porque soy responsable de su alma, soy responsable de su vida. Cuando un padre, un pastor establece la doctrina, las reglas, las normas de lo que hay que hacer y de lo que hay que cumplir, ese día las máscaras van a caer al piso. Porque empiezan a decir: yo no me sujeto a eso. Pueden establecer lo que establezcan y sea quien lo establezcan. Que llegue él, que llegue ella, pero yo no llego. Yo no hago eso. Y ahí entonces la máscara se quitó y usted se dio cuenta quién era el que por 3 años y medio estuvo comiendo del plato del Señor. Estuvo comiendo pescados asados,
Estuvo comiendo comidas importantes y comidas pequeñas y aguantando hambre, pero estaba allí y era un enemigo secreto. Pero también, aparte del pastor de una iglesia, cuando establece la doctrina, los parámetros, los objetivos claros de lo que creemos y lo que tenemos que hacer para llegar al cielo, aparte de eso, están los padres de familia, que ya dije una parte. Cuando usted establece en su casa las normas y las reglas a seguir y establece su autoridad, entonces allí se va a dar cuenta que de los 5 hijos que tiene, hay uno que es el diablo. Así es. Pero eso no se había dado cuenta. Él comía en la misma mesa, allí dentro de la mesa, dentro de la silla, se reía y todo, pero su corazón y su mente estaban en contra de lo que usted como padre de esa casa hacía. Hay muchos matrimonios que se han dividido porque el papá se inclina por la disciplina de sus hijos y por la veracidad y la autoridad, y la madre se inclina para el otro lado y les permite de todo. Es cómplice de todo. Cuando el padre no está, los hijos hacen lo que les da la gana. Saltan, brincan, van, vienen, hacen lo que les da la gana. Los hijos, porque no está el padre. La madre es permisiva. En otros casos, la madre corrige y tiene un carácter fuerte para establecer el orden en su casa, pero el padre es un flojo. Y esos matrimonios se dividen. Y el uno le echa la culpa al uno y el otro al otro, diciendo: es que usted no lo corrige, es que usted lo corrigió demasiado, es que usted le hizo la vida imposible. Todas esas cosas vienen a dividir el matrimonio. Pero también dentro del matrimonio, como tal, entre marido y mujer, cuando el hombre establece la autoridad, establece los parámetros, las normas, las reglas que deben estar en la casa, hermano, se viene el problema. ¿Por qué no habían problemas? Porque el hombre no había dicho nada. La mujer salía por donde le daba la gana, a la hora que quería, sin pedir permiso, sin decir nada, hasta ni siquiera decía: ahí vengo. Me abría la puerta de la casa y hasta luego. Cuando el hombre llamaba a ver cómo están los hijos, no, ella está por allá cerca de un mercado o en un centro comercial. Pero ¿cómo no me dijo? No tengo que estarle diciendo. ¿Acaso usted es mi papá? Igual el hombre. El hombre debe decir dónde anda, para dónde va. ¿Es cierto que está en el trabajo? ¿Dónde está? Algunas mujeres cuando lo llaman oyen un gran ruido de agua. ¿Y dónde está? Aquí en una fuente. Mentiroso, está en una playa. Yo oigo ahí ruido como de olas. No, es una fuente que está aquí en el trabajo. Cuando esa mujer se da cuenta de la realidad y le pierde la confianza al hombre, ya así le jure dónde está, no le cree. Mire, hermano, una vez se pierde la confianza en cualquier
área de la vida, usted le pierde la confianza a alguien, ya aunque se ría, no cree que se está riendo, aunque le diga que lo aprecia, no lo cree, porque la confianza se rompió. Los patronos, las empresas tienen graves problemas, graves situaciones, porque muchos empleados son falsos y están dentro de la empresa, pero son enemigos secretos. Están dentro de la empresa, pero están hablando del patrón, del administrador o del dueño de la empresa. Están hablando mal. Si es una señora o es una señorita la dueña de la empresa, porque hay señoritas empresarias, están hablando mal. Si es una señora ya grande, ya viene la vieja esa, ya viene ese cliente, ya viene, y murmuran y dicen, pero cuando llega, bienvenido, qué gusto, qué extraño se hace aquí la vida cuando usted no está. El falso es falso. Yo he meditado en todo este tiempo que llevamos, hermano, en este camino, que hay gente que no se hizo falsa de un momento a otro, que los crearon y los formaron en el mundo como falsos. No fue que Dios lo creara hecho el diablo. Dios lo creó. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas perfectas. Todo lo hizo perfecto. Hizo al hombre perfecto, pero él buscó sus propias maldades, sus propios caminos. Se extravió por el camino que mejor le pareció. Se corrompió. Dios no lo hizo corrompido. El hombre se corrompió, se volvió un corrupto en todos los aspectos de su vida. Pero estos instrumentos que cuando ven al patrón, al dueño de la empresa, hasta le abren la puerta del carro y hasta lo quieren llevar en peso a donde está la silla de la oficina del gerente. Pero una vez de la espalda empiezan. Mire que no nos ha aumentado, ya lleva 6 meses sin aumentarnos. Mire que aquí estamos pasando hambre. Mire que aquí esto. Mire que este hombre se está enriqueciendo a costillas de nosotros. Mire que esto, lo que está pasando aquí. Mire este trabajo. Él sí tiene aire acondicionado y nosotros que nos lleve el diablo, dice. Cosa terrible, hermano. Él sí come, pero nunca se acuerda que nosotros no hemos comido. Pues en el sueldo está incluyendo la comida. Por la pereza no la llevó. Pero la crítica es directa. Y hay enemigos secretos ahí incrustados. Y si hay 2 o 3, esos se buscan para siempre estar criticando. En esos 3 ponen el dedo contra el patrón de la empresa y lo ponen por el suelo y hablan mal, critican, hasta lo que se pone, el trapo que se pone encima, se lo señalan. Mire, se las da de rico y anda como un miserable y hablan, hermano, cosas terribles. Son enemigos secretos. Alabado sea el Señor. Un día todas esas cosas saldrán a la luz. Todo eso sale a la luz. ¿Sabe que entre las señoritas y especialmente adolescentes, las adolescentes, más que los hombres adolescentes, están las mujeres? Se cuentan cosas tremendas
la una a la otra y dice, mire, me gusta aquel y aquel otro también. Este no, porque este las orejas las tiene para atrás. Ni que fuera un burro. Pero aquel sí, y esto y aquello, mire, es que... Y se cuentan tontadas, bobadas, payasadas, cuestiones personales. El día que tengan un medio choque, de una vez, una empieza a contarle a todas. Fíjese que fulana es esto y esto y esto y esto y esto. Era una enemiga, pero estaba en secreto. Es un enemigo secreto. Hay gente que es capaz de quitarle la piel de la espalda a otra persona, mordiéndola, murmurando, denigrando de esa persona, sin temor de Dios, sin importarle nada. Pero un día eso sale a la luz. Eso es descubierto. La palabra dice en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ese tipo de personas son tinieblas y no pueden tener comunión con los hijos de luz. No puede haber comunión. Son como un repelente. Alabado sea el Señor. Todo lo oculto. Miren lo que dice, sin perder la parte que leímos, pero le estoy haciendo una larga introducción. Lucas 8, 17. Para volvernos a donde empezamos. Lucas 8, 17 dice la palabra, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Lo leyó? No hay nada. Todo saldrá un día a la luz. Y lo que no se descubra acá en la tierra será descubierto en el cielo. Volvemos allí donde empezamos, porque de allí vamos a arrancar. Pero quería mostrarles esto. Porque en medio del corazón y de la mente de la persona que no es un verdadero y genuino cristiano, la cara tiene una máscara, definitivamente. Y con esa máscara es capaz de engañar a miles y millones de personas si puede. A todo el que encuentre, lo va a engañar. Mire, hay gente, hermano, hay gente que invitan a otro a la casa. Y cuando está en la casa, le sueltan toda la incomodidad que tienen, todo el veneno, y se convierten en serpientes venenosas, porque la única que tira veneno y mata es la culebra. Bueno, hay otros insectos y otros animales venenosos, pero nadie se compara con una serpiente. Cuando la persona entró riéndose y todo, cuando sale con una cara apagada y todo hecho ya un cizañado, deprimido. Y cuando mira a la persona de la cual estuvieron hablándole, lo quiere hasta linchar, hermano. Lo mira con una cara terrible.
Si puede evadirlo todo el tiempo, de pasar lejos y de no saludarlo, lo va a hacer. Porque tiene el veneno adentro que alguien le metió. Ahora vamos a ver acá el capítulo 16 del primer libro de Samuel, versos 14 y 15. Fue el primer versículo que les di. Gloria al Señor. La palabra dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cree usted que Dios creó a Saúl con un espíritu malo? Jamás. Que Saúl tenía un espíritu, un demonio metido, nunca. ¿Creen ustedes que Dios no autorizó a que Saúl fuera el rey de Israel? Claro que sí. Dios lo permitió. Y ahí está la pregunta de muchos miles y miles de personas. Bueno, si Dios sabía que iba a traicionar la obra, a fallar, a levantarse contra el profeta, contra Dios mismo, ¿por qué Dios lo puso? Déjeme contestarle esa pregunta, que es muy sencilla. Y le contesto con la pregunta, con la respuesta: ¿por qué Dios eligió a Judas? Sabiendo que era un hombre falso y que no iba a cambiar. Eso lo sabía el Señor. Le dio la oportunidad de ser un apóstol. Sí. El tesorero era parte de la junta ejecutiva. Sí. ¿Sabía el Señor que era ladrón? Sí sabía. Sí sabía. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios nos creó a nosotros con un libre albedrío, una libre voluntad de escoger. Y Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, hermano y hermana. Dios escoge a quien Él quiere. De hecho, que el mensaje de salvación no es sectorizado. El mensaje de salvación es al mundo entero. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. No un sector, no los negros o no los blancos. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. No. No es un sector. No es un sector. Dios amó al mundo. Y dice más la palabra: muchos son los llamados. Pero ¿qué más dice? Pero pocos escogidos. Llamados a todos. Pero cuando se trata de escoger, el Señor dice: a este le voy a dar el privilegio de ser diácono, de ser líder de alabanza, líder del coro. A este le voy a dar la oportunidad de ser líder de las damas, de caballeros. Pero es un falso. ¿Usted cree que Dios lo sabe? Claro. A Él no se le esconden ni los riñones míos, ni la sangre mía, ni su sangre. Es mal, la Biblia dice que antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él. Entonces Él lo sabe todo. ¿Y por qué le dio oportunidad a este
sabiendo que era un ladrón y que no iba a cambiar. Le dio la oportunidad para que un día en el juicio, sabe que el capítulo 7 del verso 23 en adelante de Mateo dice, un día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos tu palabra, se sanaban los enfermos, se convertían las almas en tu nombre. ¿Y qué es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Mire, hermano, la respuesta del Señor es: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me llama la atención esto: nunca os conocí. Qué terrible. ¿Cómo es posible esto? Que oraban por enfermos y se sanaban, llamaban a la gente y se convertía, predicaban, cantaban, eran instrumentos de peso, pero Dios no los conoció porque eran malvados, eran enemigos secretos, estaban en el pueblo, pero eran enemigos. Cualquier líder se puede levantar siendo un enemigo. Y Dios le da el tiempo y le da la oportunidad. Y por eso es que muchos arrastran, hermano, y se llevan cantidades de personas, los desbaratan, los destruyen, hacen lo que les da la gana, porque algunos creyentes, entre comillas, tienen a los hombres como mini dioses. Nunca tenga un hombre como un mini dios. Hay que respetar, pero no venerar, no adorar, no dejar caer la saliva, porque está fulano o fulana. El hombre es como la neblina, el hombre pasa, el hombre hoy es y mañana no es. Su atención, su corazón, su mente, su alma tienen que estar puestas en Dios, no en el hombre. El hombre es peregrino, pasajero. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué es a lo que quiero llevarlo? La razón es que mientras el Espíritu de Dios esté en su vida, usted será un instrumento de Dios. Agárrese duro. Mientras usted sea un instrumento de Dios, el Espíritu de Dios lo dirige, lo guía, lo lleva. Y eso es lo que equivoca a muchos. Usted ve toda esa revuelta que está viendo en las redes sociales y todo eso por un nombre. Y la gran equivocación y la gran mayoría de la gente, que no son 2 ni 3, son miles, defendiendo. Esos pobres son ignorantes. Ellos creyeron en un hombre, no en el Señor.
Y son capaces de dar la vida por un bulto de carne de esos. Pero no es por el Señor. Y le voy a mostrar por qué es. Aquí lo acabamos de leer. Usted leyó. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu de parte de Jehová. ¿Qué es eso de parte de Jehová? Que Dios lo permitió. Que Dios lo permitió. Acuérdense que cuando iba Acab a la guerra iba a ser destruido. Ya Dios había determinado: este hoy queda convertido en cadáver, porque Dios es el dueño. Y Josafat se disfrazó él y se fueron a la guerra. Pero Dios ya había determinado. Pero antes de ir, el Señor hace una pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que suba? ¿Quién? Y salieron unos demonios y se pusieron delante de Dios. Y uno dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dice: ¿y de qué manera? Él lo sabía, por supuesto, pero le estaba dando cuerda. ¿Y de qué manera usted lo va a hacer? ¿Cómo lo va a inducir? Yo seré espíritu de mentira en los profetas. Y cuando ya ellos sean poseídos por espíritus de mentira, de engaño, todo el que los oiga, las babas se le van a caer. ¿Me están entendiendo? Todo el que oiga a esos profetas profetizando, se van a doblar y se van a ir para allá. Y entonces, de hecho, todos los profetas, que este hombre tenía 400 y su mujer 450, era una cantidad grandísima, no eran 2 o 3. Y todos decían a una voz a Acab: sube, sube, que Dios entregará a los enemigos en tu mano, sube. Pero como el pecado es pecado, el tipo sabía que estaba mal. Él dijo: se me hace raro que todos digan que vaya. Y Josafat dijo: no hay un hombre aquí por el cual consultemos a Dios, porque todos estos dicen que suba y suba, pero esos son falsos. Eso lo entendía él, el otro no entendía eso. Y él dijo: sí, hay uno por ahí, hay uno, pero no me gusta, porque cada vez que me habla me ofende. Cada vez que me habla es para mal, porque todo lo que me anuncia son males. Pues déjeme decirle entre paréntesis que a ninguno que ande mal se le puede hablar cosas buenas. El que ande mal hay que hablarle mal. No crea usted que alguien que anda en pecado, todo corrupto, todo hecho el diablo, le va a ir bien. Jamás. Entonces, lo que hacen estos falsos es buscar quien les hable bien y quien les lave la cara y quien los presente como mini dioses ante alguien después de estar caídos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El Espíritu de Dios se apartó y Dios permitió que un demonio se metiera en Saúl y lo atormentara y empezara a desesperarlo. Y entonces, mire, hermano, dice el verso 14, el verso 15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora
un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los mismos criados ya no hallaban qué hacer con el hombre, porque lo tenían, lo amarraban, lo tenían, lo metían en un cuarto como era el rey. No podían llevarlo a ninguna cárcel ni a ninguna parte. Todos estaban bregando, ya estaban fastidiados, hastiados. Y le decían a él mismo, un espíritu malo se le metió a usted. Y qué bueno cuando entendemos eso. Cuando entendemos eso, porque hay demonios por millones, pero tienen funciones específicas, que es lo que muchos no entienden ni pueden discernir. Hay demonios de manipulación. Usted investigue lo que ha pasado con esa organización, La Luz del Mundo, para que vea. Investíguelo. Eso está en internet. ¿Cómo pueden cometer tantos pecados morales, tanta porquería dentro de una iglesia y de una organización, y todo el mundo dice que eso es santidad y pureza? ¿Cómo puede un padre de familia entregarle su hija a otro perverso para que se acueste con ella, tenga relaciones sexuales? Y cuando la traen de regreso, dicen, quedó santificada. Tiene que haber una intervención del diablo. Hay espíritus de manipulación. Hermano, el capítulo 6 del libro de la epístola a los Efesios da una descripción del panorama del ejército satánico, que definitivamente hay gobernadores, hay legiones, hay principados, todo está organizado. Pero lo que quiero decirles es que los demonios no son 2 o 3, son millones. Y cada línea demoníaca tiene un propósito y tiene a su cargo una función. Unos son demonios de inmoralidad, de sexualidad, de borrachera, de lujuria, y hasta se acomodan en sectores y de ahí no lo saca ni el mismo gobierno. ¿Cuánto tiene esa calle allá por lado donde era la aduana antigua? ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años? ¿Los han podido sacar? No. Son principados sentados allí de inmoralidad, de lujuria, de suciedad, de perversión. Pero no todos son de esa línea. Hay demonios de religiosidad. Demonios que le ponen careta, le ponen la máscara a muchos creyentes. Los vuelven falsos, hipócritas. Y ahí está el religioso, pero por debajo se comunica con los enemigos de la iglesia, se comunica con los enemigos de la obra, le da like a las comunicaciones de los enemigos. Y cuando se les dice algo, de una vez, ¡ay! ¿Y no son siervos de Dios también? ¿Y no es un siervo de Dios don Macías? ¿Y no es un siervo de Dios don Ezequías? Están ahí, pero son enemigos secretos. ¿Hasta cuándo? Y mire, hermano, hay gente que dice, yo voy a estar en esa iglesia hasta que Dios me diga. No, hermano, ya Dios le dijo. Ya Dios le dijo lo que tiene que hacer. Si no se convierte, no se arregla, hermano, lo está esperando una cama de demonios
donde allí va a vivir bajo el control del espíritu del infierno. Porque hay demonios de manipulación que le dicen a la persona: siéntese ahí, y hay que asentado, levántese, y se levanta. Mira, hay demonios de manipulación religiosa que le hace el predicador y se cae al piso, saca la lengua, hace un relajo, le tira el pañuelo. Uno andaba con un trapo viejo ahí y el que se lo tiraba, al que lo tocaba, se iba para atrás y caía de una vez tirado en el piso. ¿Eso es poder de Dios? No, eso es poder demoníaco. Es el poder del infierno en acción. Y está manipulando. Entonces la persona ya no mira a Dios, ya no mira a nadie más, sino a ese líder y para dónde va y lo que quiere hacer y lo que le dice que haga, lo hace. Porque es una manipulación demoníaca. Por eso la palabra dice: obedeced en el Señor, obedeced en todo en el Señor, porque lo que no sea del Señor no se debe obedecer. Hay espíritus de manipulación a través de falsas profecías que agarran el teléfono y empieza a llorar la profeta o el profeta y a ablandarle los sentimientos a la persona y a decirle: véngase conmigo. ¿Qué hace ahí donde ese verdugo? Aquí no hay ningún verdugo. Aquí lo que no hay es un cobarde, pero verdugo no. Y lo que hay es conocimiento de esta palabra.